Aplaudieron su cuerpo durante casi una década y después se comportaron como si jamás hubiera pisado un escenario. Eso es lo que le queda a una mujer cuando la industria del espectáculo termina de usarla, el eco de un aplauso que nadie puede cobrar. Hoy pasa exactamente igual con las que suben a un escenario o a una pantalla de teléfono a cambio de que un país entero las mire. La fama tiene fecha de caducidad y la firma es siempre de otro. Meche Barba la vivió 70 años antes de que existiera una palabra para nombrarla. Antes de la fama tuvo una carpa de lona, remendada, con un foco pelón colgando de un cable, y ella debajo, con 6 años, barriendo el piso de tierra después de la última función. Su padre, hombre de circo, ya no podía subir al escenario. Su enfermedad había corrido a la familia entera a trabajar, y a ella, la más chica, le tocaba lo que sobraba: cargar, coser, barrer, esperar a que alguien la necesitara para algo. Ahí soñaba lo que sueñan las niñas que crecen entre bambalinas, que un día ese foco la buscara a ella sola, que un teatro entero se pusiera de pie solo para verla. Lo que nadie le dijo es que ese sueño, cuando se cumpliera, iba a tener una letra pequeña que ella nunca llegó a leer. En el argot de las carpas de entonces, existía una palabra para la que hacía de todo: tocha. Barrer, coser, cargar, remendar, sustituir a quien faltara. A Meche Barba se la pusieron encima antes de que aprendiera a leer bien su propio nombre en un cartel. Ella se convertiría, años después, en la única mexicana entre las 5 grandes reinas del cine de rumberas, la cara nacional de un género inventado por cubanas, la mujer que hizo llenar salas en todo el país. Y aún así, Meche Barba nunca dejó de ser la tocha del espectáculo mexicano, la que hace de todo, la que sostiene todo, y a la que nadie recuerda cuando termina la función. Los que trabajaron con ella hablaban de una mujer disciplinada hasta la obsesión, generosa con sus compañeras, dócil con los productores que le exigían el doble que a cualquier actor. La prensa de su época la describía como la más decente de las rumberas, una frase que sonaba a elogio y que, si se mira bien, ya cargaba la sentencia: hasta para ser deseada, tenía que pedir perdón. Esa fue la Meche Barba que México aplaudió. La otra, la que quedó detrás del maquillaje y del nombre en la marquesina, es la que esta historia va a sacar a la luz. Se llamaba Mercedes Barba Feito y había nacido, según cuentan las notas de su época, hacia comienzos de los años 20, en una familia que cruzó 2 veces el mar antes de que ella cumpliera un mes de vida. Su padre, Antonio Barba, era hombre de circo, de los que arman y desarman la vida cada semana en una plaza distinta. Cuando la enfermedad lo dejó sin poder trabajar, la carpa dejó de ser un oficio de adultos y pasó a ser el sostén de toda la familia. Mercedes y su hermana Carmen entraron a trabajar donde su padre ya no podía. Carmen era la que llamaba la atención por su belleza. A Mercedes, más chica, le tocaba acompañarla y hacer lo que hiciera falta. La necesidad fue la puerta real de entrada, y el que la abrió fue un cómico de carpa, Roberto "El Panzón" Soto, ya entonces una de las grandes figuras del teatro de revista mexicano, conocido en su gremio como el Júpiter del teatro frívolo, que la contrató como tocha en un espectáculo llamado Caras Bonitas. El nombre del show ya anunciaba, sin que nadie lo notara entonces, lo que el negocio del espectáculo iba a pedirle durante el resto de su vida. Ahí, entre lonas y funciones de 2 y 3 pases por noche, aprendió a bailar. Nadie la formó en una academia. Se formó viendo, repitiendo, ensayando en los huecos entre tarea y tarea. Mientras remendaba un vestuario,
o esperaba a que alguna vedette le pidiera cargar algo hasta el otro extremo del escenario. Una carpa de esa época no tenía horario fijo ni descanso garantizado. Se armaba en una plaza, se hacían 2 o 3 funciones seguidas, se desarmaba, y la compañía entera, cómicos, bailarinas, tochas, volvía a montarla unos kilómetros más allá. La Escuela Real de Meche Barba fue la urgencia constante de una vida que se armaba y desarmaba cada semana, igual que la carpa misma. Y cuando el cine mexicano empezó a buscar caras nuevas para un género que estaba a punto de reventar en taquilla, esa disciplina de carpa fue lo que la hizo distinta a las demás candidatas. Llegaba puntual, aguantaba jornadas larguísimas, no se quejaba. Debutó en 1944 en Sota, Caballo y Rey. Un papel menor dentro de una película menor. 2 años después llegó el que sí cambió todo. Humo en los ojos, dirigida por Alberto Gout y estrenada en noviembre de 1946 junto al actor David Silva, la puso en el centro exacto de un fenómeno que estaban haciendo, el cine de rumberas. La cinta, considerada, con el tiempo, la que disparó la producción masiva de todo el género, contaba la historia de una bailarina de cabaret enamorada de un marinero que en el pasado se había relacionado con otra mujer del ambiente. Las dos terminaban enfrentadas sin saber que, en realidad, eran madre e hija. Otra vez el cine le entregaba a Meche Barba un papel que, sin que nadie lo planeara así, rozaba de cerca su propia vida. Mujeres que se peleaban el mismo amor sin conocer el lazo de sangre que las unía, en una industria que tampoco reconocía del todo los lazos que ella misma sostenía fuera de la pantalla. El género que esa película desató tenía 5 reinas. 4 eran cubanas: Ninón Sevilla, Rosa Carmina, Amalia Aguilar, María Antonieta Pons, importadas junto con la rumba y el mambo que estaban de moda. Mercedes Barba, ya convertida en Meche Barba, era la única mexicana entre las 5. La cara nacional de un género que el país entero consumía como si fuera propio, aunque su forma, su ritmo y hasta su acento vinieran de otra isla. El set de filmación era distinto a la carpa, más caliente, más caro, gobernado por gente con corbata que decidía cuánto valía cada minuto que ella pasaba frente a la cámara. Bailaba con menos carga sexual explícita que sus colegas cubanas. Lo decían las reseñas de la época, casi como disculpándola, con un estilo más fino y mesurado que le ganó, en la prensa de esos años, el apodo de la Rita Hayworth mexicana. Era un elogio con trampa. Hasta para reconocerle el talento, la crítica necesitaba compararla con una estrella de otro país, como si México no tuviera todavía nombre propio para ponerle a su propia rumbera. Esa gracia particular fue la que directores tan distintos entre sí, como Alberto Gout, Matilde Landeta y Emilio Fernández, supieron aprovechar. En 1947 llegó a compartir cartel nada menos que con Jorge Negrete y Libertad Lamarque en Gran Casino, la primera película que Luis Buñuel filmó en México, La Tocha de la Carpa. Apenas unos años antes, ahora estaba en el mismo reparto que 2 de los nombres más grandes de toda la industria. Un año después protagonizó Lola Casanova, el debut como directora de Matilde Landeta, una de las pocas mujeres que lograron dirigir cine en ese México de los 40. Ahí, por una vez, la eligió otra mujer para encabezar su primera película. Fue la excepción, no la norma. El resto de su carrera siguió filmándose casi siempre bajo la mirada de directores hombres. La niña de la carpa se había convertido en la mujer que llenaba marquesinas. Lo que no había cambiado era la pregunta de fondo, la que esta historia no va a soltar. ¿De quién era en realidad ese cuerpo que México aplaudía cada noche en la oscuridad de una sala de cine? La respuesta llega rápido,
pero duele igual. Ese cuerpo era del negocio. Los estudios pagaban a las rumberas por función, por película, por temporada, y la cifra que le tocaba a Meche Barba, una mexicana en un género hecho a imagen de las cubanas, casi nunca alcanzaba la de sus colegas importadas. Ella aceptaba, filmaba, volvía a aceptar, pero aceptar no significaba estar a salvo. La misma industria que necesitaba su cuerpo en la pantalla necesitaba, al mismo tiempo, que ese cuerpo pareciera casto fuera de ella. Y ahí empezó el problema real. En 1953 protagonizó La mujer desnuda, dirigida por Fernando Méndez junto a Antonio Aguilar. El título prometía más de lo que la pantalla entregaba. Meche Barba no aparecía desnuda en ningún fotograma, sino pintada de dorado en una escena, y después envuelta en abrigos de piel, dentro de una trama de melodrama y chantaje con acabado de cine negro. La historia contaba a una bailarina de carpa, hija de un payaso de circo, que se casaba con un cantante famoso. Cuando parecía que por fin tenía la vida resuelta, un antiguo amante volvía para chantajearla con su pasado. El estudio había filmado, sin saberlo del todo, un espejo casi exacto de la propia infancia de Meche Barba, la carpa, el origen humilde, la amenaza constante de que el pasado regresara a cobrarle la cuenta. Ese año, un grupo llamado la Liga de la Decencia había ganado terreno en la Ciudad de México, con el respaldo de un regente, Ernesto Uruchurtu, empeñado en limpiar la moral pública de la capital. La Liga señaló la cinta. La acusó de atentar contra las buenas costumbres, aunque el cuerpo que tanto la escandalizaba nunca llegara a mostrarse tal como el título anunciaba. Y la censura cayó entera sobre la mujer cuyo nombre estaba en el cartel. El estudio que había producido la película, pensando exactamente en ese morbo desde el título mismo, siguió filmando sin una sola sanción. Esta es la primera vuelta de tuerca de la historia. A Meche Barba la contrataron para que un país entero la deseara desde la butaca, en la oscuridad, donde nadie tenía que dar la cara por mirarla. Y cuando ese deseo se volvió demasiado visible, demasiado nombrado, la castigaron a ella, no a los hombres que decidieron filmarla así, ni a los que compraron el boleto. Fue vendida como objeto de deseo y condenada como culpable de serlo, en el mismo país, en el mismo año, por las mismas personas. ¿Y cómo la trataban los suyos, los otros ídolos de esa misma época de oro, cuando la cámara se apagaba? Esa pregunta ya no tiene que ver con censura ni con moral pública. Tiene que ver con lo que le pasa a una mujer que ha llenado salas durante años, cuando se queda, de pronto, sin nada. Su madre murió, y el funeral costaba 2,000 pesos de la época, un dinero que Meche Barba no tenía a la mano en ese momento exacto. Pidió ayuda al hombre que en ese entonces era, sin discusión, el actor más grande de México, Mario Moreno, Cantinflas. Él se negó. Durante los años en que llenaba teatros, nunca lo mencionó. La versión que dio entonces, entrevista tras entrevista de la época dorada, se quedó siempre en la sonrisa de la marquesina, lejos de la cuenta de lo que le costaba sostenerla. Solo mucho después, ya vieja, empezó a soltarla. Ella misma lo contó, al final, con una frase que no necesita adorno. Se los pedí a Mario y se negó. Después hablé con Tintán y él gustoso accedió. Fue Germán Valdés, Tintán, quien puso el dinero sin condiciones, sin hacerla esperar, sin convertir el favor en otra cosa. Ese es el segundo golpe de esta historia, y es más frío que cualquier crítica de un periódico moralista, porque la Liga de la Decencia era, al menos, un enemigo declarado, ajeno, previsible. Cantinflas no.
Cantinflas era su igual, otro rostro de las mismas películas, otro nombre en las mismas marquesinas, alguien que sabía exactamente lo que costaba enterrar a una madre sin ayuda. Y aún así dijo que no. La cámara que los había hecho millonarios a los dos se apagaba, y del otro lado no quedaba compañerismo. Quedaba una mujer contando monedas frente a un ataúd, mientras el hombre que podía resolverlo con lo que llevaba en la cartera decidía que no era su problema. Ella tuvo que salir a pedir, actor por actor, algo tan básico como enterrar a su madre. Cabe pensar en la vergüenza de esa gestión, la rumbera que llenaba teatros, tocando puertas para reunir 2,000 pesos. Y cabe pensar, también, en lo que sintió al escuchar el sí inmediato de Tin Tan después del no de Cantinflas. El alivio mezclado con una humillación que, a juzgar por cómo lo contó después, con la voz tranquila de quien ya hizo las paces con el asunto, no se le terminó de quitar del todo ni siquiera con los años. Pero hay algo más difícil todavía, y tiene que ver con el amor, no con el dinero. En los sets, entre película y película, Meche Barba conoció al actor y cantante Fernando Fernández. Filmaron juntos cerca de 7 cintas, entre ellas Amor de la calle y su secuela Si fuera una cualquiera, ambas de 1950, y Cuando los hijos pecan, de 1952, casi siempre como pareja en pantalla. Se enamoraron, o algo parecido, en el sentido en que dos personas que ruedan juntas, película tras película, terminan enamorándose. Pero Fernando Fernández estaba casado con la cantante Lupita Palomera, y nunca se separó de ella. Siguió casado hasta el final de sus días. De esa relación con Meche nació, según las notas de la época, un hijo, Fernando Fernández Barba. Y ahí, otra vez, la misma trampa disfrazada de romance. La mujer que el país entero deseaba en la pantalla no tenía, en su propia vida, el lugar que cualquier esposa tenía por derecho. Era la otra, la que nadie presentaba en las fiestas como pareja oficial, la que criaba sola al hijo mientras el padre volvía, cada noche, a una casa que no era la de ella. La distancia entre esas dos imágenes era enorme. La rumbera que llenaba teatros, aplaudida de pie, deseada por miles de desconocidos en la oscuridad de una sala, y la misma mujer en su propia casa, sin el lugar legítimo que ese amor debería haberle dado. El aplauso público y el vacío privado ocurrían al mismo tiempo, en la misma vida, sostenidos por el mismo hombre que la miraba bailar desde el set y volvía, cada noche, con otra. 3 golpes distintos, en 3 frentes distintos, el moral, el gremial, el sentimental, con un mismo patrón de fondo. Cada institución que se benefició de Meche Barba durante años supo, a la hora de devolverle algo, encontrar una razón para no hacerlo. La Liga de la Decencia se escudó en la moral pública. Cantinflas se escudó en un simple no. Fernando Fernández se escudó en un matrimonio que nunca pensó romper. Ninguno tuvo que dar más explicación que esa. La censura de la mujer desnuda fue la punta visible de algo mucho más grande. Desde 1952, Uruchurtu llevaba adelante lo que él mismo bautizó como la Cruzada de la Decencia Teatral, una campaña completa para moralizar la vida nocturna de la capital. Cerró cabarets, cantinas y salones de baile enteros, entre ellos, durante un tiempo, el propio Salón México, Catedral del Danzón. Según se reportó, más de la mitad de los llamados centros de vicio de la ciudad no sobrevivieron a sus reglamentos. Para 1954, el cine de rumberas, el género que había inventado a Meche Barba como estrella, ya no se filmaba. Las últimas cintas del género salieron ese mismo año,
arrasadas por la misma cruzada que la había señalado a ella con nombre y apellido. Detrás de su retiro hubo, casi al día, la muerte oficial de todo el género que la había vuelto estrella. Se retiró del cine hacia 1954, después de una última película, para dedicarse a su casa y a criar a su hijo. 30 años. Ese fue el tiempo que Meche Barba desapareció del ojo público. Nadie, en todo ese tiempo, se tomó el trabajo de reunir su nombre con el de las otras 4 reinas del género y ponerle una etiqueta a lo que habían construido juntas. Eso llegó recién en 1993, cuando el periodista Fernando Muñoz Castillo las bautizó, ya tarde, como las reinas del trópico. 39 años tuvieron que pasar para que alguien se molestara en escribir su nombre en la misma frase que el de sus colegas. El país que la había vuelto la cara mexicana de un género entero la dejó fuera de esa memoria durante 3 décadas completas. El mismo silencio que sigue a cualquier foco cuando alguien, en algún lugar del teatro, decide apagarlo. Y sin embargo, algo la trajo de vuelta. El cine ya no la buscaba a ella. Fue una llamada mucho más modesta la que le llegó a su puerta a mediados de los años 80, cuando ya casi nadie la esperaba. Un escritor de telenovelas, Carlos Romero, fue quien la buscó. Le ofreció un papel en La pobre señorita Limantour. 30 años sin cámaras cambian a cualquiera, y aún así aceptó. Volvió. Pero volvió a otra cosa. La televisión de los 80 y 90 pedía señoras, nanas, empleadas domésticas, madres sacrificadas, mujeres humildes cargadas de bondad y sin una sola escena de baile. Ese fue el papel que le dieron a Meche Barba una y otra vez, telenovela tras telenovela durante más de una década, y ese fue el papel que aceptó, con la misma disciplina de carpa que la había sacado adelante de niña. Coincidió en pantalla, ya en los años 90, con una actriz mucho más joven que empezaba a convertirse en fenómeno. Thalía, en producciones como María Mercedes y después María la del Barrio. La cámara que en los 40 la había mostrado bailando en top de lentejuelas, ahora la mostraba sirviendo café en la cocina de otra familia, sin una sola línea de diálogo que recordara al público quién había sido esa mujer antes de ponerse el delantal. Es posible imaginar bien esas jornadas de rodaje de telenovela, un foro de televisión con piso de linóleo en vez de tierra, un vestuario de delantal y chongo en vez de lentejuelas, y una mujer que en los años 40 había hecho detener el tráfico frente a los cines, ahora esperando su turno de escena, en silla de lona, mientras alrededor los productores discutían tramas de amor entre actores jóvenes que quizá ni sabían quién había sido ella antes de esa silla. Cabe pensar que no lo vivió como humillación. Lo aceptó, según todo lo que se sabe, con la misma disciplina de siempre. Pero entre esas 2 imágenes de su propia carrera cabe entera la misma pregunta de fondo que ya se planteó al principio. Entre cine y televisión, Meche Barba dejó más de 20 películas filmadas, un cuerpo de trabajo que abarca casi toda la época de oro. Y sin embargo, cuando la prensa hablaba de las rumberas legendarias del cine mexicano hacia finales del siglo, su nombre casi nunca encabezaba la lista. Ahí está la segunda etapa, la de la televisión, más chica, más gris, sin la orquesta ni el escándalo del cine de rumberas, pero abierta otra vez para ella. Y esa oportunidad nueva solo llegó porque el cuerpo que había sido su condena 30 años antes ya no estaba ahí para incomodar a nadie. La misma sociedad que la censuró por deseable, la aceptó de vuelta cuando ya no había nada que censurar. La llamaron, esta vez, para que fuera por fin la mujer decente que la prensa de los 40 ya le exigía sin decirlo del todo. De rumbera, ni una escena.
En esos mismos años, llegó por fin algo que se parecía a un reconocimiento oficial de la industria. Un premio, con nombre y ceremonia, casi 40 años después de haber sido la cara nacional de todo un género. Pero la pregunta que queda flotando, la que ni ese premio ni las telenovelas de esos años resolvieron nunca, es la que esta historia tiene que responder antes de terminar. ¿A qué costo real llegó ese reconocimiento y cuánto de la mujer que fue, la rumbera, la amante no reconocida, la que enterró a su madre sin ayuda de su propio gremio, quedó fuera de la estatuilla? La respuesta empieza en una palabra que ya sabes: tocha. En aquellas carpas de los años 30, la tocha no tenía un puesto fijo. Hacía lo que hiciera falta en el momento en que hiciera falta. Cosía un vestido roto antes de la función, cargaba una tarima, sustituía a una bailarina enferma, barría el escenario cuando terminaba la última función. No firmaba nada, no decidía nada. Estaba disponible siempre para lo que el espectáculo necesitara de ella. Y si se mira la vida entera de Meche Barba, de punta a punta, esa palabra nunca dejó de aplicarle, aunque el escenario se hiciera cada vez más grande y el sueldo más alto. La industria del cine necesitó su cuerpo para inventar un género, el cine de rumberas, que llenó salas en toda América Latina. Y ella lo dio, bailó, sonrió, filmó jornadas de 12 y 14 horas, aceptó un sueldo menor que el de sus colegas cubanas por ser, precisamente, la mexicana del grupo, la que representaba al país anfitrión del género. Cuando esa misma industria necesitó una cabeza que cargar por incomodar a la Liga de la Decencia en 1953, se la dio a ella. La película La mujer desnuda no era distinta de otras 10 cintas de rumberas ya estrenadas, pero fue su nombre el que la censura clavó en el pizarrón. Cuando Fernando Fernández necesitó una compañera fuera del matrimonio que no pensaba romper, ella estuvo ahí también. 7 películas juntos, un hijo y ningún lugar legítimo a cambio. Y cuando su propia madre murió y hacía falta alguien que resolviera 2,000 pesos en una tarde, el hombre más poderoso de esa industria, Cantinflas, decidió que ese problema no era suyo. La tocha resuelve. A la tocha nadie la resuelve. Ese es el precio real de haber sido la reina de la rumba, el que esta historia venía prometiendo desde el principio y el que ahora, con todos los datos sobre la mesa, se puede nombrar completo. Hubo dinero de por medio, sí, y poco. Pero el precio grande era otro: estar disponible para cada necesidad de una industria entera, comercial, moral, sentimental, familiar, sin que ninguna de esas necesidades reconociera jamás que ella también tenía las suyas. La aplaudieron por dar. Nadie organizó nunca nada para devolverle algo. Ella misma lo dijo, ya mayor, en una de sus últimas entrevistas concedidas al diario El Universal, con una claridad que ningún biógrafo necesitó adornar. Éramos rumberas, sinónimo de bailarinas, actrices de películas musicales, pero en sentido peyorativo. Y también esto, que suena casi a factura pendiente presentada 70 años tarde. Tuve la suerte de vivir de primera mano la época de oro del cine nacional. Creo que es lo más importante que ha tenido México, porque abrió las puertas de los mercados internacionales a base de nuestro esfuerzo, a pesar del bajo sueldo que percibíamos. No lo dijo un historiador ni una nota de espectáculos. Lo dijo la mujer que estuvo ahí, contando, al final de su vida, la cuenta exacta de lo que le costó. Y el último tramo de esa lógica es el más silencioso de todos, porque no tiene villano señalable. Fueron 30 años de nada. Ningún homenaje, ninguna nota, ningún lugar en la memoria colectiva de un cine que sí se acordaba, temporada tras temporada,
de sus 4 colegas cubanas. Meche Barba se retiró en 1954, y el país que la había hecho reina de un género, la dejó exactamente donde deja a la tocha cuando termina la función, fuera del escenario, sin que nadie se despida de ella, porque nadie se acuerda de que sigue ahí parada. Cuando Carlos Romero fue a buscarla a mediados de los 80, le ofreció un escenario mucho más chico que el que había tenido, con una condición implícita que nadie escribió, pero que, a juzgar por los papeles que aceptó después, entendió bien. Podía volver, sí, pero solo si volvía como la mujer humilde y buena, la sirvienta, la nana, la madre sacrificada. El cuerpo que había hecho llenar salas en los años 40 tenía que desaparecer del personaje para que el personaje fuera aceptable. A la rumbera, México nunca terminó de perdonarla. A la señora en la que se convirtió 30 años después, sí. Ahí termina de verse el tamaño completo de esa disponibilidad constante. Meche Barba hizo de todo, sí. Pero detrás había algo más grande que ella sola. El estudio, la censura, el galán casado, el colega millonario, la televisión de los 80, todos construyeron, entre todos, una misma exigencia disfrazada de admiración, que estuviera disponible, en la forma que cada momento pidiera, y que nunca reclamara nada a cambio. El aplauso de 1946 y el silencio de 1954 son la misma transacción, contada del derecho y del revés. A la propia palabra tocha le pasó algo parecido con los años. En las carpas de hoy, si es que queda alguna, ya casi nadie la usa. El oficio desapareció junto con las lonas y los cómicos de bigote pintado. Pero la función que nombraba, la de estar disponible para todo, sin firma, sin puesto fijo, sin que nadie reconozca el trabajo cuando termina, sobrevivió, cambiada de traje, dentro de cada rincón de la industria del espectáculo que Meche Barba conoció, desde el cabaret de los años 40 hasta la sala de redacción de una revista de espectáculos en 1999. En 1992 llegó Los años de Greta, dirigida por Alberto Bojorquez, la historia de una mujer de 72 años, viuda desde hacía 3 décadas, relegada al cuarto de servicio en casa de su propia sobrina, que un día decide irse a vivir con una amiga y descubre, ya mayor, que todavía puede haber vida plena fuera del cuarto donde la habían guardado. Meche Barba interpretaba a esa amiga, Gloria. En 1993, la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas le entregó, por ese papel, su primer Ariel como mejor coactuación femenina. Fue, en los papeles, el reconocimiento más alto que el cine mexicano le entregó jamás. Pero llegó casi 40 años tarde, por un papel secundario, en una película sobre una mujer sacada del cuarto de servicio, cuando la mayoría del público que la había aplaudido de pie en los 40 ya ni siquiera relacionaba ese nombre en la placa dorada con la mujer que había llenado teatros. El reconocimiento, esa vez, era pequeño, protocolario, de ceremonia con esmoquín. Nada que ver con lo que había vivido de niña barriendo el piso de una carpa de lona. En noviembre de 1999 hizo su última aparición pública, un homenaje organizado por la revista Somos en el Salón México. La misma pista que la cruzada de la decencia de Uruchurtu había llegado a cerrar cuando ella todavía filmaba, y que para entonces volvía a abrir sus puertas para aplaudirla. Ahí estuvo, arreglada, sonriente, junto a 2 de sus antiguas compañeras de género, Ninón Sevilla y Amalia Aguilar, el mismo nombre, reinas del trópico, que un periodista había tardado casi 40 años en escribir junto al de ellas. Fue, sin que nadie lo supiera todavía, su despedida. Semanas después, en pleno diciembre,
El frío de la Ciudad de México le provocó, según se contó entonces, una recaída que terminó con ella internada en terapia intensiva. No salió. Murió el 14 de enero del año 2000, según las crónicas de la época a los 77 o 78 años. Las notas de entonces no coinciden del todo, por complicaciones respiratorias que ya venía arrastrando. No hubo un último gran homenaje televisado, ni una retrospectiva de cadena nacional, ni el tipo de despedida que México suele reservar para quien fue, durante una década entera, la cara de todo un género de cine. Su muerte pasó, según se contó entonces, casi sin el reconocimiento que se le debía. Se fue, otra vez sin ceremonia. La misma niña que había empezado a los 6 años barriendo el piso de una carpa de lona. Y con ella se fue también la única mexicana de las 5 grandes reinas de la rumba. El dato con el que empezó esta historia, y el que México, 70 años después, todavía tiene pendiente de honrar como se debe. Queda algo sin contar a propósito, porque merece su propio espacio, y no un párrafo de cierre apurado. ¿Qué fue de Fernando Fernández Barba, el hijo que Meche Barba crió sola durante los 30 años en que el país se olvidó de ella, mientras su padre volvía cada noche a la casa de otra familia? De ese hijo se sabe el nombre y se sabe que existió, criado por una madre que había dejado atrás las marquesinas para dedicarse enteramente a él. De lo que vino después, ¿qué hizo con su vida? ¿Qué relación sostuvo o no con el apellido de un padre que nunca lo presentó como propio en público? Casi no quedó registro. ¿Cómo se cuenta uno a sí mismo el apellido de un padre que nunca lo reconoció del todo en público? Es una pregunta que esta historia deja abierta. El foco que la encontró a los 6 años, barriendo el piso de una carpa de lona, terminó apagándose sobre una mujer de casi 80, en una ciudad que alguna vez la aplaudió de pie, y que, a la hora de despedirla, apenas tuvo una nota de espectáculos. Entre esos 2 focos, el que la descubrió y el que la olvidó, cabe entera la carrera de Meche Barba, una industria que supo exactamente cuándo necesitarla y nunca aprendió a devolverle nada a cambio. 70 años después, la maquinaria cambió de nombre. Ya no se llama Carpa, ni Cine de Rumberas, ni Liga de la Decencia, pero la exigencia de fondo sigue casi intacta. Que una mujer joven y deseable esté disponible para lo que el público pida, sin reclamar nunca demasiado a cambio, con la fecha de caducidad puesta por otros. Hoy la pantalla es distinta. Un teléfono, una plataforma, un algoritmo que decide quién es tendencia esta semana. Pero el contrato de fondo no cambió tanto. Se aplaude el cuerpo joven, se le exige que sea también decente, y cuando deja de ser joven, se le pide que desaparezca en silencio o que vuelva disfrazada de otra cosa, más humilde, menos incómoda. ¿Cuántas mujeres viven hoy, con otro nombre y en otro escenario? La misma función que vivió Meche Barba en los años 40 es una cuenta que nadie ha hecho en voz alta. Ella nunca pidió que la vengaran. En esa última entrevista, con la vida casi cerrada, no reclamó nada. Contó los hechos, el sueldo bajo, el peso peyorativo de la palabra rumbera, y los dejó ahí, como quien deja una cuenta pendiente sobre la mesa sin exigir que nadie la pague. Esa cuenta, 70 años después, sigue sin cerrarse del todo. Queda, de fondo, algo que ni el Ariel ni las telenovelas de sus últimos años llegaron a resolver por ella. Una industria entera vivió 70 años del cuerpo, el nombre y el trabajo de una mujer, y le devolvió a cambio un funeral que tuvo que mendigar puerta por puerta, 30 años de silencio y un premio protocolario cuando ya casi nadie recordaba quién era. Lo que el público paga cada vez que aplaude a la siguiente rumbera,
a la siguiente cara nueva. Es una cuenta que rara vez se hace en público. Roberto Palazuelos cargó con algo parecido, aunque desde otro ángulo. Lo que le toca a quien fue tratado en público como un hijo por un galán consagrado del espectáculo mexicano. El día en que llega el momento de repartir lo que ese galán construyó en toda una vida. Tampoco ahí el vínculo vino con papeles firmados, ni alcanzó, al final, para lo que todos daban por hecho.